El próximo 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. ¿Y sabe usted que la enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte en el mundo? Por eso es importante saber cómo cuidar a ese corazón. Y para hablar de este tema, lo tenemos hoy al doctor José Pablo Sala. Es cardiólogo, pero además es el fundador del Instituto Modelo de Cardiología. Y la verdad que para nosotros es un placer poder tenerlo y que nos hable justamente de cómo tenemos que cuidar nuestro corazón, bueno, para poder vivir mucho más y evitar la enfermedad de riesgo. ¿Cómo le va, doctor? Yo gusto. Soy cofundador porque también el doctor Serra y el doctor También el doctor Balestrini. Serra le mandamos un beso gigante y sigue trabajando y mucho. Bueno, el 29 de septiembre es porque se decidió la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y la Federación Mundial de Cardiología de que se hiciera hincapié en lo que es la enfermedad del corazón o las enfermedades cardiovasculares. Entonces se designó ese día, en el 2000 fue, o sea que ya hace 19 años, para que todo el mundo empiece a recapacitar que al corazón hay que cuidarlo y hay que prevenir, sobre todo controlando los factores de riesgo. Eso es toda una difusión que empezó a hacerse y que cada vez está más concientizada, pero lamentablemente sigue siendo la primera causa de muerte. Falta mucho más entonces, ¿no? Doctor, vamos a ir repasando algunos de esos factores de riesgo para tener en cuenta, como por ejemplo la hipertensión, la obesidad infantil, el tabaquismo, la diabetes y el sedentarismo. Si cambiamos estos hábitos, es posible, principalmente el sedentarismo, ¿no? Es posible que esos factores de riesgo disminuyan. Pero ¿qué pasa con la hipertensión, por ejemplo? La hipertensión es en el 95% de los casos, la causa es, digamos así, esencial, no se sabe, pero sí se puede controlar. El problema es que a veces el hipertenso no sabe que es hipertenso, porque nunca se tomó la presión. Entonces se calcula que hay un 40 o 50% que ignoran que son hipertensos. De todas maneras, cuando uno sabe que es hipertenso, debe tomarse la presión por lo menos una vez a la semana y debe ser muy cuidadoso con la sal, debe ser muy cuidadoso con los otros factores de riesgo que también contribuyen, porque el sedentarismo también contribuye. Sedentarismo y tabaquismo, los dos enemigos fundamentales. El tabaquismo también contribuye a aumentar la presión. Esos son erradicables, tanto el tabaquismo como el sedentarismo. La hipertensión no es controlable. También es erradicable, ahí está puesto la obesidad infantil y la obesidad en el adulto. Lo que pasa es que para mí uno de los temas fundamentales es la educación. Entonces yo siempre considero que esto debería empezar en la escuela primaria. El chico es el mejor, digamos así, que va a hacer la prevención, inclusive el padre, porque le va a decir, papá, no fumes, te vas a morir, vas a tener problemas. O papá, hace actividad física. O sea, si empezamos desde chico, creo que podemos ganar mucho. Lo mismo que en los recreos, en vez de estar comiendo cosas que no se deben, comer comida sana, o sea, fruta. Ya en Brasil hace unos años empezaron ellos a tratar de cambiar, digamos, ese hábito. Pero bueno, todo eso lleva su tiempo y fundamentalmente yo diría que hay que apostar a la educación. ¿Qué pasa con los factores hereditarios, doctor? Es el único que no podemos cambiar. O sea, la herencia, la edad, el sexo, si es masculino o femenino, eso no se pueden cambiar. Pero sí hay que tenerlos en cuenta. O sea, no es lo mismo si yo tengo mi padre o mi madre que murieron del corazón o tuvieron un infarto o un hermano. Bueno, eso hace que uno tenga que ser mucho más estricto en esos controles de riesgo, porque no se va a poder modificar la familia. Claro. O sea, uno ya nació con ese tipo de, digamos así, de determinación de la genética que tiene. Pero de todas maneras, hoy en día se está hasta discutiendo muchas cosas de la genética, pues se está viendo que, por ejemplo, un japonés en Japón tiene cáncer de colon y va a Estados Unidos y no tiene cáncer de colon. Entonces ahí ya el tema es discutible y ahí entran los otros factores que es el medio ambiente. Ajá. Y hay una serie de cosas que no son muy conocidas o que por lo menos tenemos que profundizar. ¿Dónde hay más incidencia en Argentina con enfermedades cardiovasculares? ¿En hombres o en mujeres? ¿Se ha incrementado? Es más precoz en el hombre, pero después la mujer, una vez que se termina la menopausia, o sea, mejor dicho, que empieza la menopausia, que se termina toda la parte, digamos, de que la mujer es fértil, ahí empieza a igualarse y ya las mujeres después de los 65 ya se comparan con el varón. Lo que pasa es que hay muchos varones que ya a los 65 no llegaron.
O sea, se infartaron antes, ya sea porque todos esos factores de riesgo no fueron controlados. Hay que acordarse que la mujer generalmente, ya sea por la cuestión, digamos, de la especialidad de ginecología, generalmente va al médico antes. Claro. El varón no. El varón, salvo que le pase a un amigo o algo, entonces recién reacciona y recién va al médico. Tenemos algunos datos más para tener en cuenta, como por ejemplo que han aumentado los casos más del 50% en los últimos 10 años, sobre todo en los países de Europa. El sedentarismo es otro de los factores. A nivel mundial, en 2010 se registró que el 23% de los adultos realizan insuficiente actividad física y, por supuesto, van los consejos de una alimentación saludable, realizar actividad física, no fumar, controlar la presión, la glucemia, el colesterol, el perímetro de la cintura. Nos quedamos en el último dato, doctor. ¿Por qué es importante? ¿Hay panzas que reflejan que estamos teniendo un problema cardiológico? Lo que pasa es que el tema de la cintura es medir un poco la grasa que uno va acumulando y esa es la grasa nociva. Entonces, eso hay que medirlo siempre. También va relacionado con la alimentación, va relacionado con la actividad física, o sea, todo es un conjunto, no es un solo factor el que influye. Pero sí es importante que, supongamos, el que parece muy saludable porque, digamos, tiene su barriguita, no es tan saludable. No es Entonces tan eso hay que medirlo. Y esa es una forma, también aparte del peso, de saber cómo va la evolución. ¿Hay algún determinante físico que me haga un llamado de atención y diga, no, tengo un problema al corazón, además de los dolores de pecho que se pueda tener? Yo puedo tener falta de aire y eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta. El dolor de pecho es el característico, pero puedo tener dolor a lo mejor en la mandíbula, puedo tener dolor en el hombro, puedo tener dolor, digamos así, irradiado. En el fondo, yo diría que ante algo que cambia, uno tiene que consultar. No esperar, no porque esto recién mañana pasa, a veces tarde, por horas. Entonces hay que tener mucho cuidado de no ir a la consulta cuando cambia algo o cuando uno está jugando. Yo tuve una vez un paciente que estábamos jugando el tenis y después que terminamos de jugar el tenis me dice, no sabe, doctor, todo el dolor de pecho durante todo el partido. Y digo, ¿por qué no me dijo? No, porque si no, no podía jugar el tenis. Y ese enfermo lo internamos porque se estaba infartando. Claro. O sea, a veces también la gente oculta lo que siente y eso es totalmente contraproducente. Doctor José Sala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, mucho gusto.